continuando con este ciclo de charla. Es un honor tener este espacio para conversar con Ricardo y esta vez sobre el magnesio. Bienvenido, Ricardo. Un gran abrazo y es toda tuya la audiencia. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos quienes ya se van uniendo, a todo el equipo de Trasciende detrás de estos webinars que valoro mucho. Además, gracias por resonar con esta temática que va más allá de lo común conocido ya de este mineral fundamental, que es el magnesio, que paso a compartirles pantalla. Aquí. Que vamos a tocar hoy desde la mirada, el prisma de la medicina consciente, incorporando temáticas o detalles que no se conocen abiertamente. Siento que es el desafío que alguna vez yo en televisión también, cuando estuve expuesto, asumí. Me pidieron hablar del magnesio y yo dije, pero es muy simple hablar del magnesio, hablemos de algo más, de lo poco conocido de estos minerales, o de particular de este mineral. Por eso titulamos aquí El secreto del magnesio. Con mucho gusto me dispongo a ofrecer esta invitación, esta información, digo. Sean todos muy bienvenidos. Vamos al grano, para que tengamos tiempo también de conversar, de dialogar. Trasciende Dr. Soto es nuestra marca que está dedicada a formular nutracéuticos de alta calidad para la nueva era, que estén en coherencia con esta era de la verdad, de la transparencia, principios básicos para nosotros. Drsoto.org es el sitio web y @doctor.soto_trasciende la cuenta en Instagram que pueden encontrar. Así también haremos mención del canal de YouTube que se alimenta con estas también jornadas de webinar. dr.soto.org-medio TV. Ese es el canal de YouTube donde pueden revisar los previos webinars sobre la mitocondria, sobre la salud ósea, sobre la tiroides y la salud tiroidea, por dar ejemplos. Ya va creciendo ese contenido que está ahí. Si vamos a hablar de este mineral precioso, hay que partir por su generalidad. ¿De dónde viene el magnesio? Resulta que es el cuarto mineral más abundante en la Tierra. Y como no somos ajenos a la Tierra, en mi sentir somos parte de ella, a modo de células de un gran organismo vivo, cambiante, que evoluciona, también es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano. Nada es casual, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, son principios herméticos que rigen la vida. Me refiero a hermético no cerrado, sino que de Hermes Trismegisto, 3 veces Cristo, uno de los avatares menos conocidos por acá, a este lado del mundo me refiero, y brillante de la historia. Hemos, como humanidad, en los últimos 200 años más o menos, empobrecido la Tierra. La hemos explotado a más no poder y somos afectados por ello directamente. Por ejemplo, en los últimos años, con los pesticidas agrotóxicos que empobrecen la tierra y entonces carece de la cantidad y la calidad del magnesio que originalmente nos ofrecía. Algunos intentos hay emanados desde pueblos originarios que valoran la tierra como un ser vivo y, por ejemplo, en el sur de Chile se abona la tierra con algas, que veremos es una de las mejores fuentes naturales de magnesio. Al abonar con estas algas que se desintegran en la tierra vuelve a conseguir la cantidad y calidad suficiente de magnesio. Pero ojalá esto se replicara en todo el mundo.
El magnesio en el organismo, fíjense, es necesario para más de 400 procesos enzimáticos. Para quien no le guste la química o se dedique a otra cosa, los procesos enzimáticos lo son todo. Es la química continua que ocurre en el cuerpo, en cada célula. Estamos hablando de niveles microscópicos y 400 procesos son más de la mayoría de los procesos enzimáticos. O sea, en muchos aspectos, el buen funcionamiento de el organismo requiere de magnesio. Tiene más de 3.700 sitios de unión en diversos tejidos el magnesio. Y aún con todo esto, con la evidente necesidad que el cuerpo nos muestra de requerir magnesio, resulta que el organismo no produce magnesio. No hay un magnesio endógeno. Debemos incorporarlo desde, entre comillas, afuera. Hago ese alcance entre comillas porque estábamos diciendo somos parte de la naturaleza, de ese ser vivo llamado planeta. Y como nos hemos olvidado de ello, parece que es un afuera, que tenemos que recogerlo de afuera. Si respetáramos y fuéramos cada vez más conscientes de ser parte esencial de este organismo, probablemente no tendríamos las carencias de magnesio, que hoy día son pandémicas realmente. De hecho, se asume carencia de magnesio desde los 35 años. Y esto sobre todo con el estilo de vida que a este lado del mundo occidentalmente hemos normalizado. Una vorágine donde no existe espacio para la quietud, para la reflexión, el reposo, una simple respiración, un sentarse a nutrirse y no solo alimentarse para continuar a esa misma velocidad, a elegir los alimentos correctos, las fuentes correctas como pudieran ser de magnesio, o a simplemente agradecer la tierra para que vuelva a ser rica. Se asume carencia porque gastamos, veremos en los beneficios que el magnesio trae a nuestro organismo, a nuestra vida, se agota, se depleta, es decir, el cuerpo consume todas sus reservas de magnesio con el estrés. Por eso es tan esencial, uno de los fundamentos para hablar de esencialidad del magnesio, es que no es que solo el cuerpo no lo produce, sino que lo gastamos, lo requerimos con ahínco cuando vivimos en estrés, vivimos poco presentes, con la mente puesta en el futuro. Quien vive ansioso debe asumir que requiere de magnesio. Y cuando se quiere medir sobre cómo están nuestros niveles de magnesio, nos encontramos con una dificultad. El magnesio se deposita en tejidos poco medibles, como son el tejido óseo, el tejido muscular, los dientes. Y entonces, como estamos acostumbrados a medir todo en sangre, buscamos en el plasma sanguíneo y resulta que ahí circula menos del 1% del magnesio total, lo que no es representativo, o es muy difícil inferir si hay efectivamente una carencia o no, midiendo solo en sangre. Otros exámenes se han intentado, o vías de examen del nivel de magnesio se han intentado incorporar, muestras a modo biopsia, bucales, de la mucosa, y la verdad es que no son tan efectivas. Dicho eso, es que entonces uno puede asumir carencia desde los 35 años y también reconocer signos y síntomas de su carencia, como veremos más adelante. Poco se habla de la ingesta y su absorción. El magnesio se asume que se absorbe y alguien dice no sé dónde en realidad. Del tubo digestivo, en vía oral del magnesio, que es lejos la más usada, el magnesio se absorbe a nivel de intestino delgado y se excreta, se libera por vía renal. Esto ya empieza a ayudarnos a inferir de
qué cuidados debemos tener. Si queremos aprovechar un suplemento, por ejemplo, de magnesio, preguntarse cómo está nuestro intestino. Ah, no, es que mi intestino siempre ha sido lento, es que me dijeron que estaba hiperpermeable, que usé antibióticos y entonces la flora intestinal ya no es la misma, está reseteada. Eso va a influir en el aprovechamiento, la absorción del magnesio que estoy usando, provenga de una fuente natural o de un suplemento, como también hablaremos. Y la vía de eliminación de este magnesio, de este mineral, cuando ya está utilizado, podríamos decir una forma de devolvérselo a la tierra, es por vía renal, se excreta a través de la orina. Y entonces cuando la función renal no es la más correcta, hay que prender las alarmas de que será conveniente usar magnesio. Veremos también más adelante las contraindicaciones, poquísimas que existen, pero existen. Esta absorción a nivel intestinal, aquí un esquema, un dibujo de cómo es el paso del lumen del tubo digestivo a la sangre del magnesio. Y aquí las células parietales se llaman del intestino. El 90% del magnesio atraviesa esta barrera por vía paracelular entre las células. Un 10% atraviesa directamente a través de la célula, en un mecanismo que requiere ATP, es activo. Y entonces, otra muestra más de que el cuerpo necesita, está ávido de magnesio, porque le da la pasada en chileno. Se abren las compuertas, en general, poco permeables del intestino a este mineral. Lo necesitamos, lo grita el cuerpo. ¿Cuánto se requiere de magnesio al día? Esta es una pregunta que nos hacen habitualmente de forma interna a nuestro WhatsApp, como trasciende Dr. Soto. A mí me la hacen también habitualmente. Si estamos hablando de adultos, tenemos que diferenciar en el etiquetado, por ejemplo, de un suplemento, que al menos nosotros nos dedicamos a exponer, la gran mayoría de los proveedores de magnesio, de distintos tipos de suplementos de magnesio, que los veremos también los tipos y sus diferencias, no estipulan cuánto magnesio elemental se consigue con cada cápsula. ¿Qué es magnesio elemental? El que llega al torrente sanguíneo como elemento aislado, como ion, ya no quelado o químicamente incorporado o en conjunto a otro agente, que en general van a ser otros minerales, como el cloruro de magnesio está mezclado con ion cloruro, el magnesio. En su forma elemental sería solo magnesio. ¿Y cuánto requerimos al día los adultos? Entre 310, una dosis más propia de la mujer por su envergadura, y en el hombre hasta 420 miligramos de magnesio elemental al día. Al día. Eso es lo ideal. Dada lo que decía, carencia asumida y la necesidad o cuánto se depleta, se consume magnesio por las distintas reacciones enzimáticas en las que participa, a veces requerimos más. Los niños, otra gran pregunta que nos hacen habitualmente, ¿puede un niño tomar magnesio? Siempre pongo el ejemplo de nuestros hijos, las seres que nos eligieron a nosotros como padres, vienen tomando magnesio antes de nacer. ¿Pero cómo? Claro, la madre conscientemente ingiere suplementos de magnesio durante el embarazo, incluso antes de sabernos embarazados, ingiriendo magnesio. Y entonces nunca ha sido ajeno a ellos. Del primer año de vida hasta los 3 años, algunas formas de magnesio en jarabe, en glóbulos, pueden ofrecer y debieran hasta 80 miligramos al día. De 4 a 8 años, 130 miligramos al día. De magnesio elemental estamos hablando. Y hasta los 13 años, 240 miligramos al día es lo conveniente. Luego de eso, ya dosis de adulto. ¿Por qué le va a servir el magnesio a los niños? Un síntoma clásico que de un niño requiere de magnesio es eso que en la etapa prepuberal muchas veces niños en crecimiento se quejan.
Dolor de la rodilla. No se golpearon. Mamá, papá, me duele la rodilla. Van al traumatólogo y le dicen, este es un dolor que se llama de crecimiento. Pero no existe, le van a decir eso. No, no hay nada objetivado, ningún paper que avale el dolor del crecimiento. A mí me dolieron las rodillas por el crecimiento. Yo fui un niño que creció bastante en estatura. A mis 12 años ya me medía 1,87 m, imagínense. Y me dolían las rodillas. Y hoy día sé que lo que me faltaba era magnesio. Eso como una sugerencia de indicación de magnesio en un niño, que si estuviera bien alimentado, vamos a ver las fuentes naturales, no requeriría suplementarse, porque un niño no debiera vivir estresado como solemos hacer los adultos. Pero bueno, actualmente hay depresión, hay ansiedad muchísima en niños, sobre todo por la mala alimentación, por esos azúcares, por los procesados o ultraprocesados y por otras situaciones de la vida familiar también. Si el entorno del niño es ansiogénico, en castellano provoca ansiedad, violencia de todo tipo, ausencia de alguno de los padres, ya sabemos qué elemento está requiriendo el cuerpo, magnesio. La ingesta de magnesio, lo ideal es que sea junto con los alimentos. Otra pregunta que nos hacen, ¿es independiente el magnesio? ¿Se puede tomar con alimentos? Sí, y es lo ideal, porque como va a pasar por el jugo gástrico del estómago, ese ácido clorhídrico, ahí se activa el magnesio, podríamos decir, se separan sus iones, muchas veces se mezcla también el magnesio con el ácido clorhídrico del estómago y va a producir algo parecido al cloruro de magnesio. No siempre es así. Va a depender de que, con qué ligando o con qué está ligado, con qué está vinculado el ion magnesio. No quiero enredarles con química, pero no siempre es así que se produzca por tomar cualquier suplemento de magnesio y que termine siendo cloruro de magnesio en el estómago. No es así siempre. Lo ideal, desde nuestra sugerencia, es dividir la toma de magnesio para lograr esta dosis que hemos comentado de magnesio elemental en dos. Una en la mañana, otra en la noche, o cada 12 horas, que no es estricto cada 12 horas. Esto no es un antibiótico que haya que tomar siempre a la hora con alarma. No, en la mañana y en la noche, el fin de semana bastante más tarde. ¿Me siguen? Otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, ¿es seguro tomar en embarazo durante la lactancia? Totalmente seguro. Salvo las contraindicaciones que veremos, que no me voy a adelantar, pero es seguro durante el embarazo, durante la lactancia. Así lo hicimos nosotros con nuestros hijos, puedo avalar que les hizo muy bien, tanto a la madre como a los niños. El magnesio, en general, cuando está envasado por normativa de distintas jurisprudencias de distintos países, va a llevar una fecha de caducidad. Pero el magnesio como elemento no caduca, no vence, como decimos por acá. Se puede usar años después. Incluso algunas preparaciones clásicas que no vienen en cápsula, como la sal del cloruro de magnesio que se disuelve en agua y tiene todo un rito, su proceso, que podemos repasar después. Yo me lo tomaba hasta que, por ejemplo, al estar mal conservado, me refiero a estar expuesto al aire libre y no en el refrigerador o en un lugar que no le llegue mucha luz. Yo me lo tomaba hasta que veía cositas flotando que no eran cloruro de magnesio. Si el agua ya se contamina o se poluye, más correctamente decir, ahí no lo bebería. Pero el magnesio como tal no caduca. Y es importante saber eso. Esto es probablemente novedoso para un buen número de personas. Se puede disminuir la absorción con algunos hábitos. ¿Cómo? Claro, se disminuye su absorción, no se aprovecha correctamente la cápsula o estábamos hablando de la sal diluida del cloruro de magnesio cuando hay mucho estrés. ¿Qué pasa en estrés? El cuerpo, el cerebro más bien, que es el que gestiona hacia dónde están los recursos vertidos. ¿A qué me refiero con recursos? Riegos sanguíneos, estímulos nerviosos, oxigenación.
Cuando estamos en estrés, el cuerpo entiende que estamos frente a una amenaza. Durante una amenaza, la prioridad la van a tener tejidos como los músculos para defendernos, como los músculos también para escapar, los ojos para estar bien atentos, el corazón para bombear ese riego sanguíneo al propio cerebro, las glándulas suprarrenales para enviar cortisol, secretar cortisol a todo el organismo, adrenalina, por ejemplo, pero se va a menospreciar, se va a a priorizar menos tejidos como el tubo digestivo, incluyendo el estómago. Y entonces se va a producir, va a llegar al estómago menos riego sanguíneo, menos oxigenación y el jugo gástrico no va a ser el idóneo para recibir la cápsula de magnesio. Entonces en estrés se va a disminuir la capacidad que tenemos de aprovechar el suplemento de magnesio. Pero ¿cómo? Se me dijeron que era para el estrés. Bueno, úselo igual, pero sepa que lo ideal lo va a aprovechar mucho más cuando está en quietud, cuando está sereno. Cuando uno consume azúcar o ultraprocesados, también el pH que se genera en el tubo digestivo va a dificultar la absorción del magnesio. Cuando se bebe alcohol y no hay una dosis baja de algo que nos haga mal, así que no es ser alcohólico para disminuir la absorción de magnesio, sino que basta con ese poquito que socialmente creemos que es correcto. Creemos no. Muchas personas creen. Yo no creo eso. La cafeína, por mucho que le guste el café, también si lo acerca mucho la ingesta de café a la toma de su suplemento de magnesio, está disminuyendo o no aprovechando completamente la absorción de ese magnesio. ¿Cuáles son estos síntomas de deficiencia que mencionaba hace unos minutos? Son tan generales, tan frecuentes, que ahí uno dice, ah, claro, me falta magnesio. Fatiga crónica o cansancio que parece injustificado. No he hecho ningún gran ejercicio y vivo cansado, despierto cansado. ¿Les suena conocido? Fatiga se llama técnicamente. Contracturas varias musculares. Son aquí de los trapecios, de la cintura escapular, el hombro, todo tomado. Aquí decimos por acá que necesito un masaje. Acuérdese del magnesio. Muslos, glúteos, pantorrillas o gastrocnemios. Zona lumbar de la columna, muy frecuente, de estar contracturada. Aquí también la zona de la ATM, de la articulación temporomandibular, por bruxismo. Un gran aliado para el tratamiento de bruxismo, lo saben muchos odontólogos de visión holística, el magnesio. Debilidad, ¿y a qué se refiere con eso? Músculos que se agotan, ya no están contracturados, sino que estuvieron tanto tiempo contracturados que luego se debilitan y uno se siente débil. Piel reseca, durezas. ¿Qué tiene que ver con el magnesio? Pues mucho. La salud de la piel, de la epidermis, sobre todo, está influida. Parte de esas enzimas, procesos enzimáticos que mencionaba tienen que ver con la piel, donde participa el magnesio. Cefalea, y me refiero a las cefaleas habituales, dolores de cabeza, el nombre técnico es cefalea, y también las migrañas o jaquecas. Hay algunos tipos de magnesio específicos casi para la migraña, muy buenos. Palpitaciones, sentir el corazón, el latido del corazón, que no debiera ser, pero sentirlo fuerte, intenso, señal de que puede estar faltando magnesio. Calambres, típicamente, al menos cuando yo era pequeño, no conocía de la medicina, me decían calambre, falta potasio, comas un plátano. Después, claro, hasta mis profesores que no se les enseña de magnesio, me hablaban de, no es solo potasio, también es magnesio lo que falta. Son ambos. Ambos, podríamos decir ahí, funcionan como electrolitos. Hormigueos. Técnicamente se habla de parestesia, zonas que sienten distinto, regiones corporales que la sensibilidad está modificada y uno lo nota. Le llamamos coloquialmente hormigueos. Náuseas, ganas de vomitar, cambios de ánimo, así de amplio. E incluso un déficit severo de magnesio puede llevar a convulsiones. ¿Ok?
que no es sinónimo de epilepsia. Uno de los síntomas de la epilepsia son las convulsiones. Trastornos menstruales, agrega aquí el esquema. Muy habitual para mí escuchar de aquello. Trastornos menstruales, una regla que era ordenadita se vuelve acíclica, desordenada, se alarga, se adelanta. Calambres que no solo son de los músculos de los miembros, también se sienten a nivel del abdomen. Son, no son los más habituales de los calambres. ¿De dónde podemos extraer magnesio de fuente natural? ¿Qué sería lo idóneo? Incorporar estas fuentes a diario. Lejos, 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 el producto que más contiene magnesio y que no es muy habitual para nosotros a este lado del mundo, en el sur, el cacao. El fruto del cacao, que no es lo mismo que chocolate, el cacao puro, ojalá orgánico, puro, me refiero a 100% cacao, ese que no tiene azúcar, que no es una manteca de cacao para postres, no, cacao orgánico en polvo, así lo venden. Es excelente fuente de magnesio. 5 gramos tienen más de 500 miligramos de magnesio, digo. El cacao número 1. El número 2 son las algas, el grupo de las algas. Tan menospreciadas por acá cuando habemos con 4.000 kilómetros de costa y no consumimos tantas algas. No hay cultura al respecto, o se ha perdido, diría yo, porque los pueblos originarios sí las consideran. ¿Y cuáles? Menos conocidas para nosotros, el agar, la clorela, la espirulina, que son algas de agua dulce. El wakame, una alga que debiéramos todos conocer. Wakame es una alga muy oscura, arrepollada, así como arrugadita, que la consumen mucho en China. No es el nori del sushi, eso es japonés. El wakame es de China, lo venden los supermercados, estos negocios que habitualmente están atendidos por chinos, donde venden las vaporeras, los famosos fideos, esas sopas para uno, que no son muy saludables, ahí venden wakame. En general a bajo precio y tiene, por ejemplo, maravillas como no solo un alto nivel de magnesio, sino que 1000 veces más calcio que la leche de vaca. Para quienes quieren reemplazar la leche y no saben de dónde conseguir calcio, el wakame. Eso como paréntesis. Otras fuentes de magnesio que estamos hablando, cochayuyo, luche, ulte, son algas endémicas de por acá y que ni conocemos. Con suerte se usa el cochayuyo para el niñito que le duelen las encías cuando está saliendo, están emergiendo los dientes, las piezas dentales. Cochayuyo deberíamos incorporar. Si no le gusta el sabor, lo encuentra muy salado, tritúrelo y mézclelo con la sal. Ojalá una buena sal, sal de mar, de aquí, de Cahuil, de zonas de, sal original. Lo mezcla y ni se va a dar cuenta cómo está consumiendo cochayuyo. Cuando está seco se tritura y queda muy bien. Mi señora prepara, como yo no me manejo en la cocina, pero mi señora prepara un ceviche de cochayuyo, sin pescado. Maravilloso. Les invito a buscar la receta. Ceviche de cochayuyo. Hojas de cilantro. Sí, las hojas del cilantro. Maravillosa fuente. También el perejil trae harto magnesio, contiene. Semillas de calabaza, zapallo para nosotros. Pepita de zapallo, lo mismo. El snack del campo, que son las maravillas. A mí me encanta ir a Pichidegua, de la zona de mi señora, donde los jóvenes, incluso he visto en la noche, comprando típico ahí en las botillerías, algún tipo de alcohol y para pasar el rato, una bolsita de maravilla. Excelente, excelente hábito, incorporar las semillas de maravilla. Hay toda una técnica para sacar la cáscara y luego comerla. Súper buena fuente de magnesio. Albahaca, linaza o la semilla de lino, el sésamo, que así como el wakame también es una gran fuente a la vez que de magnesio, también de calcio. La nuez de Brasil,
las almendras. Entonces, cuando usted quiere reemplazar la leche, poder elegir una de almendra o preparar con sus propias almendras, ideal, mucho más barato. Los porotos de todo tipo, me refiero a los blancos, los negros, hoy día más de moda, los rojos, los porotos Atsuki, son un montón más de los porotos nuevos, porotos viejos. El aguacate o palta para nosotros también, excelente fruta que ofrece magnesio. Recordemos que así como la célula sanguínea, el glóbulo rojo, la hemoglobina que incorpora el oxígeno al glóbulo rojo, en el centro de la molécula tiene un hierro, un ion del fierro o hierro, la célula vegetal, la clorofila que está en ella, tiene en el centro magnesio. ¿Por qué el cuerpo humano no produce magnesio? Porque es una invitación a incorporarlo del vegetal, del mundo vegetal, para que nos acordemos que somos vegetales también. ¿Se han preguntado alguna vez por qué podamos nuestro cabello, podamos las uñas? Son rasgos vegetales en nosotros. Nos dan pestes, nos afectan los hongos, rasgos vegetales. Podríamos incorporar, ser conscientes de eso también. Hojas verdes, todo follaje va a ser fuente adecuada de magnesio. Hojas de espinaca, acelga, las hojas del betabel o betarraga para nosotros. Mucho más rico nutritivamente que la betarraga como tal, la parte que mancha, que tiñe la orina. Las hojas no las boten, la parte verde, buenísima, que tiene un inervado, así, enervado digo, del mismo color, así, violeta, intenso. Esas hojas son maravillosas fuentes de magnesio. Y el brócoli, San Brócoli, que ayuda para todo. A propósito, ¿cuáles son beneficios generales del magnesio? Y vamos a llegar al secreto. Energéticamente hablando, desde la medicina consciente, el magnesio es el elemento madre, así de relevante. ¿Existe un elemento padre? Sí, el que hace la contraparte al magnesio. ¿Cuál es? El calcio. Que muchas veces es menospreciado porque sus fuentes suplementarias, me refiero a sintetizadas en laboratorio, no son muy adecuadas, como el carbonato típico calcio, que es una tiza. A mí no me gusta recomendar suplementos de calcio, salvo que provengan de buena fuente y que sean realmente biodisponibles, como una formulación que tenemos nosotros que es el OsteoPro, que está en base a calcio extraído, fíjense, de la membrana de la cáscara del huevo. Nada que ver con el carbonato tiza del calcio. Este sí es biodisponible y debe ir de la mano de magnesio, el elemento madre. Es tan necesario, nos resguarda, nos protege, nos guía, tal como la función principal de las caderas anchas adentro de la caverna, la madre, el magnesio. Dentro de sus beneficios, impide la formación de los cálculos renales más frecuentes, que el 90% o 95% de la urolitiasis o cálculos renales se forma de calcio, de depósitos de oxalato de calcio. Y eso se impide o dificulta dada la presencia de magnesio. El magnesio es un gran manager, gestor del calcio. La madre sobre el padre, suena familiar, ¿no? La mujer sobre el hombre, lo dirige correctamente, le dice, nada que hacer en los riñones, ándate a los huesos, ándate a los dientes, al músculo. Nada que hacer en los riñones el calcio. Es como esa voz de mando de la casa que atrinca, diríamos nosotros, al hombre. Otro beneficio del magnesio es que previene enfermedades cardiovasculares. Es el gran amigo de las arterias. Mejora su distensibilidad. El fuelle que tiene la capa muscular de la arteria cuando viene el golpeteo, que es la consecuencia de la contracción del músculo cardíaco, sale un flujo, ¿no es cierto?, desde el corazón a través de las arterias y eso se contiene por las paredes.
Cuando las paredes de las arterias son muy rígidas, no tienen esta distensibilidad, sube la presión arterial y hipertensión. Gracias al magnesio, esa distensibilidad se mantiene. La arteria contiene, digo, el flujo importante de sangre a través de la arteria y entonces baja o regula, mejor dicho, la presión arterial. Evita las calcificaciones también a nivel cardiovascular, que son una de las advertencias que hace el cuerpo, que esa zona calcificada está inflamándose. Y es ahí donde se forman las placas de ateroma, las mismas que se sueltan para formar los coágulos o trombos, temidos trombos. Por eso es que previene el accidente cerebrovascular y otro tipo de infartos. Previene los ACV isquémicos que se llaman, por bloqueo de las arterias. Y mejora la contractilidad miocárdica, que el músculo cardíaco pueda apretarse completamente. Mejora su eficacia, la fracción de eyección. Para muchas personas que han vivido, hombres que han vivido infartos, les dejan, ¿no es cierto?, un tratamiento secundario lleno de aspirina, lleno de anticoagulante, atorvastatina por si acaso, ¿no es cierto?, lo obligan. Y nadie habla del magnesio, y es fundamental en ese caso, magnesio. Un magnesio seguro que no interaccione con los fármacos, como vamos a ver cuál es adelante, un poquito más adelante. Disminuye la presión arterial, pues mantiene adentro de las células al calcio. ¿Qué tiene que ver eso? Le explico. El músculo, todo músculo, ya sea liso, poco controlado o autónomo, y el músculo estriado, que es el voluntario, como el bíceps, por ejemplo, el que podemos mover a voluntad, funciona, se contrae gracias al calcio y se relaja gracias al magnesio. ¿De qué sirve tener músculos permanentemente contraídos o contracturados? Solo para agotarse, no se oxigena un músculo contraído. Lo que requiere es un músculo relajado. Vean cuál cuerpo es más estético, el de un hiperfísico culturista o el de un profesor de yoga. El yogi oxigena sus músculos estirándolos, llenándolos de magnesio. El otro, que le falta cuello, está lleno de calcio. Regula la glicemia también. Para todo diabético, el tratamiento con magnesio es fundamental. La incorporación de magnesio como coadyuvante de su tratamiento, ya sea con insulina, ya sea con metformina y estas otras tantos fármacos que se usan para controlar la glicemia. Combate la fibromialgia. Así, combate, a mí no me gusta ese término, pero ayuda en su tratamiento, pues tiene un efecto relajante muscular natural, sin atontar como los llamados relajantes musculares, como la ciclobenzaprina típica. Es un gran antiinflamatorio, particularmente del sistema nervioso central y periférico también. Disminuye el estrés, por eso esos dolores como que amarran, ¿no es cierto?, tipo camisa de fuerza de la fibromialgia. Si usted está escuchando eso y ha vivido lo que es la fibromialgia, el magnesio debiera ser parte diaria de su tratamiento. En cuanto al colesterol, se sabe que el magnesio disminuye el nivel de LDL, Low Density Lipoprotein. Es la proteína que transporta colesterol, que antiguamente le llamaban colesterol malo. Nunca ha sido malo ni bueno. De los 11 subtipos de LDL, solo 2 son aterogénicos, pero hay una industria que prefiere decirle malo para que esté un poquito elevada y justificar el uso permanente para toda la vida de una estatina. Cuidado ahí, hay que abrir los ojos sobre lo que realmente significa el colesterol. En todo caso, el magnesio ayuda a disminuir aquel colesterol y regula la enzima productora de colesterol. No es que disminuya o lo vuelva carente el colesterol. El colesterol nunca ha sido malo, ese es un gran mito. El colesterol lo necesitamos, es parte esencial de toda célula. La membrana celular es puro colesterol, el cerebro es puro colesterol, las hormonas sexuales son puro colesterol. ¿Cómo va a ser malo el colesterol? Nos hicieron creer eso. Este es tiempo de cuestionar esos preceptos. Otros beneficios
por ejemplo, a nivel cerebral, es que disminuye la rumia mental. Y ya, a mí me dicen esto y yo digo, me caso con el magnesio. Rumia mental, ¿qué significa? ¿Han visto las vaquitas comiendo su pastito? Rumean, rumean, están ahí horas masticando, 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 procesando su pastito por las distintas fases de su estómago. Se parece a los pensamientos, 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 pensamientos que no salen de su cabeza y no toma acción, eso se llama rumia mental. Si hay algo que disminuya eso, yo me lo tomo de inmediato. Magnesio. Mejora funciones de memoria. La memoria es algo que ocurre, en mi sentir, más allá del cerebro. Evocar memoria. Es conectar con una fuente donde guardamos, entre comillas, los recuerdos. Es una función de todo el cerebro en conjunto. Se dice desde la neurociencia que hay sectores propios de la memoria, a corto, a largo plazo, pero bueno, como sea, el magnesio le ayuda y optimiza el sueño, el descanso del cerebro. Un sueño reparador, no ese falso sueño de los hipnóticos Solpidem, Sopiclona. Disminuye los calambres y las lesiones para personas que están entusiasmadas con el ejercicio físico, como debiéramos estarlo todos. Qué bueno saber que si me lesiono me recupero más rápido con algo, el magnesio. Los calambres ya dijimos. Es un agente antioxidante, alguno dirá anti-aging o anti-envejecimiento, porque es cofactor de la síntesis del glutatión. Glutatión, el antioxidante más poderoso que existe y lo produce el cuerpo endógenamente. Para ello requiere niveles adecuados de magnesio. Solo con magnesio se produce glutatión, el agente más potente de los antioxidantes. De cualquiera, externo o interno. Cataliza la serotonina como gran neurotransmisor asociado al ánimo. Muchos de los antidepresivos buscan aumentar el nivel de serotonina a nivel central. Y resulta que la serotonina se produce en un 90% en el intestino, justo donde se absorbe el magnesio. Cataliza la serotonina y otros neurotransmisores. Para el ánimo, para un tratamiento de depresión, el magnesio es fundamental también. En la formación de los huesos. ¿Cuándo formamos huesos? ¿Solo cuando niños estamos en el feto? No, toda la vida formamos huesos. En el webinar que hicimos sobre la salud ósea se explica muy bien o en detalle cómo hay una resorción, una pérdida de hueso normal y que se debe rehacer, volver a formar. Entonces estamos continuamente formando hueso. Aunque usted tenga 105 años, forma hueso. Y para formar hueso de calidad, no solo duro, sino resistente, requiere de magnesio. Si le echamos solo calcio al hueso, queda duro. Usted no necesita huesos duros, necesita huesos resistentes, que no es lo mismo. Un albañil lo sabe. No es lo mismo hacer un muro duro que un muro resistente. Y los dientes también, las piezas dentales que no están de adornos, no son solo para la sonrisa, son fundamentales y conectados con zonas cerebrales específicas, emociones específicas, desde una odontología digo, holística, integral o integrativa, es mucho más importante de lo que creemos, la salud oral. Y el magnesio es fundamental para ello. Evita también el magnesio los depósitos de ácido úrico, en castellano la temida gota para algunos. Buenos para el asado, buenos para la carne roja. Aumenta el ácido úrico como metabolito de la proteína y el magnesio le puede estar salvando de ese dolor insoportable del pie llamado podagra, típico de la gota. Regula la digestión. Muchos usan magnesio como laxante, algunos tipos de magnesio que sirven para eso. Y optimiza la mitocondria, que es en castellano la mitocondria, la parte o organelo de la célula que produce ATP, que produce energía, donde se inicia el metabolismo. Metabolismo que no es sinónimo de digestión, sino que capacidad de producir energía. Esa energía vital, la que nos levanta, la que nos permite movernos y disfrutar la vida. Además, por si fuera poco, el magnesio es precursor del colágeno. ¿Sí? Del mismo colágeno que usted ha sido inducido a comprar, ese colágeno hidrolizado, mezclado con un montón de cosas porque está de moda,
ni siquiera atraviesa la barrera intestinal de forma adecuada. Muy poquito de ese colágeno atraviesa porque es grande, su molécula es enorme, tiene un alto peso molecular. Y entonces lo ideal es producir colágeno endógenamente y para ello se requiere magnesio y otros oligoelementos. Nosotros hemos formulado un precolágeno que ayuda para eso. Además, y esto es uno de los efectos más conocidos, el magnesio es el agente antiestrés número 1. ¿Por qué? Porque regula las glándulas adrenales, donde se secreta el cortisol, la adrenalina, y la regula, la controla. Relaja además el tejido muscular, que es contrario a todo lo que se vive en estrés, donde hay pura contracción muscular. Pero hablamos de un secreto del magnesio. Y esta fotografía lo dice todo, ADN, nuestro genoma humano. Lo que se prometió que en ese descubrimiento del genoma humano el año 2000, gran hito científico, premio Nobel incluido, se suponía que después de conocer el código genético íbamos a estar listos, no había más enfermedades porque se trataba el gen. Parece que en 24 años se le olvidó eso, o hay intereses creados para no llegar al origen. ¿Qué tiene que ver el magnesio con el ADN? Mucho. Toda célula en su ciclo celular requiere replicarse, sacar una copia de sí mismo. Podríamos inventar como que fuera un hijo. Es una copia fiel de sí misma. Y eso implica duplicar el ADN, el código genético. En ese hecho tan delicado de replicar exactamente el ADN, participa el magnesio. Hay un gen que se llama magnesoma, así le han llamado. Uno de estos códigos genéticos decodificados se le llamó magnesoma. Y es un gen que codifica proteínas que van a replicar el ADN, o sea, le van a ayudar a copiarse. Y resulta que ese gen depende de magnesio. Depende de magnesio. Sin la cantidad suficiente, ese gen no se codifica la proteína. ¿Y qué importa eso? Resulta que esa proteína codifica al menos el 5% del genoma humano. 5%. Parece poco. Si usted fuera dueño del 5% de una empresa grande, ¿sería poco? ¿Sería millonario? 5% es mucho. Y en cuanto a ADN es muchísimo. Es lo suficiente para que usted se distinga o esa célula se distinga de la otra. Estamos diciendo aquí que es gracias al magnesio, del cual depende este gen, que se replica el genoma. Significa que con suficiente magnesio, la célula puede cambiar positivamente. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que no estamos condenados a la herencia genética. ¿Qué es eso? Es que mi abuela, es que mi bisabuelo, es que mi papá, es que mi mamá le pasó esto. Entonces, no tiene cómo salvarse. A lo Angelina Jolie que le hacen un diagnóstico genético de alta probabilidad de cáncer de mama y decide extirparse las mamas sin haber un cáncer preventivamente. Créanme que eso es un ejemplo de miedo, una decisión tomada por miedo. Porque no estamos condenados, lo enfatizo, no estamos condenados a la herencia genética. Somos libres de elegir nuestras decisiones, de tomar decisiones no contrarias, sino distintas, superando a nuestros ancestros. Me refiero a mamá, me refiero a papá, abuelos. Si usted en vez de rechazar y hacer todo lo contrario, toma mejores decisiones, en todo orden de cosas, está instando a que la replicación del ADN sea distinta, sea mejor. Y eso requiere de magnesio. Podemos y debemos distinguirnos de nuestros ancestros, mejorar la raza en simple. Y esto es fundamental para la evolución humana. Usted no viene a ser una copia fiel ni de mamá, ni de papá, ni de nadie en su familia. Usted viene a ser quien ya es.
Y la mejor manera para lograrlo es replicar correctamente el ADN. Y esto resulta que se ha estudiado, depende del mineral madre del magnesio. Es importante esto, es crucial para la vida, y sobre todo para la evolución. Venimos todos, desde la medicina consciente, a dar evolución, ofrecer evolución al alma que somos, la que habita el cuerpo. Y gracias al cuerpo gana experiencias. Pero si no se replica correctamente el ADN por falta de magnesio, estamos llevándolo a lo práctico, continuamos la historia, no hubo cambio. Seguimos cumpliendo con patrones heredados. Y si usted se ha visto parecida a su madre, se ha visto parecido a su padre en actos que no quería replicar y quiere cambiar, va a necesitar de magnesio. No solamente, claro. El magnesio es una herramienta, su coadyuvante físico, concreto a consumir. Pero al menos desde la medicina consciente consideramos que eso requiere de un acompañamiento compasivo para que esa persona logre su objetivo. De ser mejor, pues, mejor versión de sí mismo, más leal a su verdad. Hablemos de los tipos de magnesio. Tanta confusión con esto. Es que son muchísimas, claro. A nosotros nos preguntan, tenemos 3 tipos de magnesio en oferta, pero ¿por qué 3? Si hay un puro magnesio. No, lo siento. El magnesio como ion, como elemento, sí es uno. Es este. 12 electrones, 12 protones, magnesio como elemento. Pero este no existe en la naturaleza, sí, puedo decir que sí. En el fondo del mar, un tesoro que se llama Hormuz ofrece magnesio iónico. Pero bueno, si no está incorporando eso y requiere de el apoyo de un magnesio suplementado, va a encontrar una gran gama. Por ejemplo, óxido de magnesio, uno de los menospreciados. Y resulta que el óxido de magnesio se usa hace centenares de años como laxante. Súper buen laxante natural. Óxido de magnesio, porque no tiene buena absorción, tan buena, entonces mucho funciona como barredor del intestino. Alguno dirá qué maravilla, sí, otros dirán no, yo no quiero eso, no necesito eso. Vamos descubriendo cuál es para usted. Hidróxido de magnesio, menos conocido, más conocido como leche de magnesia. Todavía no entiendo por qué en femenino, pero leche de magnesia le llaman. He visto que mujeres lo usan como blanqueador de las axilas, de los pliegues. Se usa en el cuidado de la piel, skin care. Hidróxido de magnesio también se usa como laxante, la leche de magnesia. Estamos yendo de los más populares a los más, podríamos decir, sofisticados. Otro conocido no como sulfato de magnesio, sino que como sales de Epsom. Son sales, como bien dice su nombre, que se diluyen en la tina o en un recipiente y se utilizan con beneficios múltiples, depuradores en general. Ayudan al cuerpo a hacer una especie de diálisis a través de la piel, incorporando en un baño de tina, ojalá calentito a temperatura idónea, estas sales de Epsom. Fantásticas, búsquenlas, muy interesante. Me desvío demasiado del tema para ahondar. Existe un carbonato de magnesio, disculpen, que es típico antiácido natural, así como el bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio, antiácido. Y aquí entramos a los ya quizás más conocidos. El lactato de magnesio, poco conocido diría yo, todavía, es un aditivo que se utiliza también con efectos positivos a nivel de tracto digestivo. Muy conocido es el citrato de magnesio. Algunos creen que es el único tipo de magnesio que hay, como el estándar. Diría yo que es el estándar. ¿Por qué? Porque es muy popular, porque tiene una buena absorción. El detalle es que nadie explica que para hacer citrato de magnesio está mezclado con ácido cítrico. Y entonces el pH de esa conjunción, magnesio y ácido cítrico, es ácido. Y si usted quiere usar magnesio para
mejorar su salud ósea, para atravesar la barrera del cerebro y llegar a afectar positivamente el cerebro en el estrés. Si usted quiere mejorar la dentadura, si usted quiere mejorar lo de la piel, no necesita a un magnesio ácido, necesita un magnesio de otro pH, más alcalino. Y entonces no es para todo, no tiene grandes beneficios en todo el organismo el citrato. Sí lo es para el tracto digestivo, para el estómago, para la acidez, excelente. Otro muy popular, casi usado como panacea, que no corresponde, por supuesto, es el cloruro de magnesio. Cuando yo hablé del cloruro de magnesio en televisión, me escribieron curas. Cura me refiero a sacerdotes de distintas iglesias, fíjense, que me decían, por fin alguien difunde esto masivamente, porque ellos, habiéndolo probado en sí mismos, regalaban la bolsita de cloruro de magnesio en sus misas para ayudar a las personas, porque veían un efecto milagroso. La sal del cloruro de magnesio, en su forma cristalizada, se diluye en agua purificada con una cucharita de madera para no interaccionar, y ese litro se puede ir consumiendo gradualmente, siempre en vidrio. Tiene todo un ritual y a esa agua, por supuesto, uno lo puede hacer bendita, como seguramente hace el cura. Con mucho respeto lo digo al respecto de los sacerdotes. Eh, le llaman cura porque antiguamente se hicieron cargo de la salud. El científico se fue a investigar y el cura conectaba con la espiritualidad y también curaba. Bueno, cloruro de magnesio. Un maravilloso agente que al traer ion cloruro llega muy bien a los tejidos blandos. ¿Qué es eso? Músculo, ligamentos, tendones. Si usted ha vivido el dolor de la fibromialgia, sabe lo que es el tejido blando. Si usted quiere elegir un magnesio para esa afección, es el cloruro de magnesio. Si usted se siente contracturada todo el tiempo, está estresada, cloruro de magnesio. Si usted quiere mejorar una tendencia a la acidez gástrica o estomacal, cloruro de magnesio. Si usted quiere mejorar la piel reseca, estas escamas, placas de psoriasis como coadyuvante al tratamiento, cloruro de magnesio. Si usted toma eutirox o levotiroxina, ojo, no debiera usar cloruro de magnesio. Ahí me anticipa una de las interacciones que vamos a ver en el siguiente slide. Otros tipos de magnesio menos conocidos y más sofisticados, el magnesio quelado. La quelación de un mineral es agregar agentes, en general aminoacídicos, en castellano aminoácidos, la parte más pequeñita de una proteína que se liga al elemento y lo estabiliza. Típicamente el magnesio que más se estabiliza con ligandos aminoacídicos es el óxido de magnesio, que es barato, tiene buenos efectos, buena absorción. Perdón, no tan buena absorción, pero al ligarse con aminoácidos se estabiliza y crece su absorción muchísimo más. La gracia del magnesio quelado, para que les quede, es que es muy seguro. No interacciona con fármacos. Se puede usar en caso de estar tomando levotiroxina, por ejemplo, y no dañar ese tratamiento o perjudicarlo. Se puede usar con tratamiento para la hipertensión, protocolos de quimioterapia, se puede usar seguro en embarazo, en lactancia, el magnesio quelado. Es un comodín. No sé cuál usar, magnesio quelado. Otros tipos menos conocidos en Chile es el glicinato o bisglicinato, que está incorporado con glicina. Ese magnesio tiene una alta biodisponibilidad, excelente para los efectos sistémicos, reducir la glicemia, llegar correctamente al hueso porque tiene un pH neutro, más cercano al neutro o alcalino incluso, como es el hueso. Nuestro Osteopro tiene bisglicinato de magnesio. Otro menos conocido en Chile es el malato o dimalato. Depende cuántas moléculas
tenga en este caso de ácido málico. Y el malato también tiene una muy buena distribución sistémica en todo el organismo. Pero ninguno de estos magnesios mencionados atraviesa la barrera que protege al cerebro. Y solo dos logran penetrar uno más que el otro al cerebro. Y así lograr todos esos efectos antiestrés para dormir mejor, inducir sueño reparador, no atontador. El primero es el taurato y el más efectivo para lograr esos efectos es el treonato de magnesio. Un tipo de magnesio a evitar, porque se usa como aditivo, es el estearato. Se usa como excipiente en algunos fármacos. Por si lo encuentran por ahí, estearato a no tomar. Me imagino que ya surgen inquietudes, con mucho gusto me dispongo a resolver, pero veamos las interacciones y contraindicaciones. Anticipé algunas. ¿Con qué fármacos interacciona el magnesio o algunos tipos, mejor dicho, de magnesio? Con los corticoides, que se usan en patologías inflamatorias o reumatológicas, a veces de por vida, artritis, reumatoidea, lupus y otras. ¿Qué significa esto? ¿No puedo tomar magnesio? Significa que hay que usar un magnesio seguro. ¿Como cuál? Como el quelado. Ese sí se puede usar. Fíjense, usar omeprazol a la vez o alguno de sus primos hermanos, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, con magnesio, va a disminuir o afectar su absorción, porque requiere de ese pH adecuado en el estómago y el omeprazol lo inhibe, el pH ácido. Entonces, no es que no se puedan usar, sino que va a afectar, va a disminuir la absorción de magnesio. Muchas personas que usan el magnesio para controlar su acidez ya están tomando omeprazol hace tiempo. Ah, entonces no puedo tomar, sí puede tomar, pero tiene que elegir el más correcto. Yo elegiría ahí el cloruro de magnesio. Las estatinas, lovastatina, rosuvastatina, atorvastatina, esas son las familias de estatinas y otras, menos usadas por acá. No es que no se pueda usar con magnesio en conjunto, sino que hay que usar el correcto. Ahí yo también elegiría el más seguro, el quelado. Bloqueadores de canales de calcio que se usan en la hipertensión, como se me olvidó el nombre del más conocido, me voy a acordar después. Uy, se me olvidó. Bueno, usando bloqueadores de canales de calcio, si usted usa también magnesio, va a aumentar su efecto. Entonces va a ser más potente el efecto de ese antihipertensivo. Y eso a veces no es lo más correcto, a veces es muy beneficioso. En general, el uso de bloqueadores de canales de calcio no es suficiente, se mezcla con otros agentes antihipertensivos y ahí el magnesio va a ayudar a que sea más potente esa acción. No es que no se pueda usar, hay que usarlo con cuidado. Muchas veces los cardiólogos no se manejan en el tema del magnesio, no es por juzgarlo, sino que no nos enseñan eso en la facultad, tampoco en la especialidad de cardiología, entonces se menosprecia, no, mejor que no lo use. En el fondo le está diciendo no tengo idea si lo puede usar, pero bueno, sepa que lo tiene que usar con cuidado. Si está usando insulina inyectable, también puede interaccionar con el magnesio. Ahí usar el más seguro, el quelado, ese no interacciona. Con antibióticos, yo prefiero aquí, dado que nadie se va a acordar de cuáles son las fluoroquinolonas como el levofloxacino, el moxifloxacino o los aminoglicósidos como la amicacina o gentamicina. Si usted requiere usar antibiótico por algunos días, suspenda el magnesio. Es lo más correcto. Dele permiso al antibiótico para actuar sin magnesio. Una vez que termine los días de antibiótico, puede retomar el magnesio. Típica pregunta que nos hacen, ¿y el magnesio hay que descansar de él? El cuerpo le va a gritar, no, por favor, no, porque le hace muy bien. No se requiere descansar de magnesio. Lo que no significa que tenga que tomarse para toda la vida. A mí me pasa, y lo llevo usando hace años, que cuando suspendo el magnesio, la espalda me avisa, echo de menos el magnesio. Lo retomo cuando se me acaba, claro, o lo he dejado más bien cuando se me acaba, o alguna otra razón. De vacaciones no me llevé el frasquito, la espalda me avisa, lo echo de menos.
Productos con flúor, o fármacos, mejor dicho, con flúor. ¿Qué fármaco tiene flúor? La fluoxetina. Y hay otros. Eh, la fluoxetina como antidepresivo clásico ya, también puede interaccionar con el magnesio. En ese caso es mejor usar uno seguro como el quelado. Los diuréticos tiacídicos como la furosemida, súper usado en Chile, tratamiento antihipertensivo para la insuficiencia cardíaca, debiera usarse uno seguro como el quelado. Bifosfonados, estos agentes que prometen fijar el calcio, ¿han escuchado? Fijadores de calcio, ácido hipandrónicos, esos que se toman de pie, hay que ir a pasear, toda esa parafernalia son los ah, fijadores de calcio, digo, sí bien digo, de calcio, se llaman bifosfonados. Y pueden interaccionar con el magnesio. Sepan que el fijador natural del calcio en los huesos es el magnesio. Entonces, yo siempre le digo a una persona que ya está usando estos fijadores de calcio, ¿quiere usarlo para toda la vida con la letra chica de riesgos que existen? No, me dicen, bueno, entonces va a tener que usar magnesio. Ah, perfecto. Y ahí se les indica uno seguro. La levotiroxina, el Eutirox o distintas marcas de la misma, puede interaccionar con el ion cloruro del cloruro de magnesio, no con el magnesio como tal. Muchas personas creen que si están tomando este fármaco no pueden usar magnesio. Y sí, la tiroides le beneficia al magnesio, le ayuda, no solo a la tiroides, a todo lo que hemos visto. Pues entonces hay que usar uno que sea distinto al cloruro. Pueden usar con seguridad el quelado, magnesio quelado. La levotiroxina interacciona con el cloruro. ¿Qué tipo de interacción hacen? Compiten por el mismo receptor. El receptor del ion yoduro en la tiroides es el mismo que usa el cloruro, entonces pelean. Entonces, si usted está usando Eutirox o levotiroxina y consume cloruro de magnesio, puede ser que le tengan que ajustar la dosis, y eso no es lo más correcto. Sugerimos otro tipo de magnesio como el quelado. ¿Contraindicaciones del magnesio existen? Sí, raras. Situaciones activas de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, cuando hay sangrado en las deposiciones activas provocadas por esta enfermedad ya conocida. Ahí sugerimos no usar magnesio. La enfermedad renal crónica avanzada, etapa 4 o 5, cuando la persona está cerca de requerir una diálisis, por ejemplo, o ya la está requiriendo, como veíamos, la excreción del magnesio, salida del cuerpo, es a través de los riñones tienen que estar buenos. Si usted tiene inquietud sobre ello, bueno, basta hacer un examen de sangre que se llama creatinina. Bloqueos cardíacos completos y severos. ¿Qué es eso? Una arritmia muy severa. Aquellas que requieren muchas veces marcapasos, un aparatito que ayuda a latir el corazón. En esos casos, no es conveniente el uso de magnesio. Pudiera ser usado el quelado. Yo prefiero que sea una contraindicación absoluta. Los días en que haya diarrea aguda, mejor deje que se sane la diarrea los días que requiera sin magnesio, porque la gran mayoría de los magnesios no son absorbidos 100%, algo hace de efecto de barrido en el intestino y eso puede aumentar la diarrea. No es que si le dio diarrea no tome magnesio nunca más, sino que los días en que se presente la diarrea. Y el uso de antibióticos ya lo decíamos, dele permiso al antibiótico de actuar sin magnesio esos días, de luego lo retoma. Luego, ¿cuándo? Al otro día. No hay problema. ¿Cuáles son las presentaciones de magnesio que ofrecemos nosotros como trasciende Dr. Soto? El magnesio quelado Pro B6. Aparte de estar formulados profesionalmente, avalados, probados por nosotros y hechos de verdad, desde el amor, con mucha prolijidad, en un laboratorio certificado de FDA, con todas las normas, sin gluten, sin cápsula vegetal. Este está quelado con L-glutamina, parecido al glicinato, que es glicina, este es glutamina, y con tirosina. Se llama quelado o quelatado. Nuestra marca se llama Magnesio Quelado Pro B6. ¿Y por qué B6? Porque además tiene piridoxina, la vitamina B6. Esta
decíamos este quelado es el comodín, el más seguro y al mismo tiempo efectivo. Ofrece 241 miligramos, digo, de magnesio elemental por cápsula. Por eso la indicación es 1 cada 12 horas, 2 veces al día. Con eso hace más de los 400 y fracción que se requieren para un adulto. En un joven sería uno solo. 1 cada 12 horas el magnesio quelado Pro B6. Y la vitamina B6 mejora su biodisponibilidad, por eso llegamos a ese nivel de magnesio elemental que la mayoría no ofrece. Y el magnesio y la vitamina B6, que se llama piridoxina, se sinergizan, aumentan el efecto uno del otro. La vitamina B6 fundamental para el sistema nervioso central. Bueno, y nuestro envase ofrece 90 cápsulas, que es bastante conveniente, siguiendo uno de los principios que yo exijo de precio justo. El cloruro de magnesio en cápsulas B6 que ofrecemos nosotros tiene la gracia de no de saltarse el sabor del cloruro de magnesio, que a muchos les asusta. No es tan terrible tomarse la sal en agua, pero para quien quiera saltarse eso, la versión en cápsula es tan efectiva como la agüita, como la sal diluida. Tiene una alta biodisponibilidad gracias a que también está formulado en conjunto a vitamina B6. Este ofrece 249 miligramos de magnesio elemental por cápsula. O sea, 1 cada 12 horas, casi 500 miligramos de magnesio al día. Esa es la dosis, diría yo, esa es la que tomo yo, le soy franco, para evitar los efectos del estrés, por trabajo, por líos familiares, por lo que sea. Cloruro de magnesio en cápsulas B6, 1 cada 12 horas. Más información la encuentran en nuestro sitio web siempre. Y también ofrecemos un tercero, que es el magnesio SNC, porque SNC, Soto no, sistema nervioso central, eso quiere decir. Para que recordemos que este es el magnesio que sí atraviesa la barrera del cerebro y llega a afectarle positivamente. Este es treonato de magnesio, el mejor de los magnesios que llegan al cerebro. Esto no se requiere que tenga alta alta concentración de magnesio elemental, sino que pueda atravesar esa barrera que protege al cerebro. Y en nuestro caso, además, está formulado junto al L-triptófano, un aminoácido que ayuda a inducir sueño y a producir serotonina. O sea, es ideal para alguien que está no solo estresado, que duerme mal, sino que está tendiente a un ánimo bajo, como acercándose a una depresión. 1 a 2 antes de dormir. Yo lo uso en complemento al cloruro que tomo en el día, 2 veces al día. Cuando sé que voy a dormir poquito, me quedan 4 o 5 horas para dormir y quiero optimizar ese sueño, despertar descansado al otro día, me tomo uno. Yo soy grandote, me tomo uno. He visto personas que requieren dos. Yo con uno ando súper bien. Antes de dormir. ¿Cuánto antes? Media hora. Porque no es un inductor así de sueño que ni me di cuenta que me quedé dormido. Es un relajante que va a inducir sueño de verdad, sueño, no ese sueño artificial que prometen los hipnóticos. Tiene una alta efectividad. Pueden encontrar este tipo de ofertas que vienen en pack convenientes, en precio, que están distribuidos en todo Chile. Entiendo aún está vigente este descuento del 25% en algunos packs, y en compras superiores a los 40.000 pesos el despacho es gratuito a todas partes de Chile, salvo algunas excepciones que están mencionadas en nuestro sitio, doctorsoto.org. Por favor, me dispongo a las consultas que se hayan surgido. Muchas gracias, Ricardo. Realmente ha sido una clase propedéutica. Hemos aprendido, realmente te felicito porque en términos sencillos pero profundos nos has entregado el conocimiento acerca del magnesio. Yo te quería hacer una pregunta antes de darle paso a las preguntas generales del público. Es, ¿por qué razón, dada la importancia del magnesio,
prácticamente venimos a saber el público en general, los neófitos, en los últimos 10 15 años, digamos. No se le había dado la importancia, ya además descubriendo el secreto, que me pareció fascinante, lo del magnesoma, pero ¿cuál crees tú que tú fuiste uno de los grandes prepulsores e iniciadores del magnesio como mineral fundamental? Pero ¿por qué razón se le daba mucho más importancia al calcio o se le daba mucho más importancia a ciertos oligoelementos más que al magnesio? ¿Hay alguna explicación más allá de la que uno pueda, en términos normales, pensar? Gracias por la pregunta, me parece muy, muy acertada, muy, muy propicia. Cuando yo tuve la osadía, podríamos decir, de aceptar la invitación ahí en televisión a hablar del cloruro de magnesio, eso me invitaron la primera vez. Así que le agradezco mucho al cloruro de magnesio. Y que generó todo un revuelo. Pero ¿cómo? Tan barato y tan bueno. Ese era el comentario. Eh, Efectivamente, se hablaba poco. Mi sentir es porque hay intereses creados en tapar esto. Un producto barato, mineral, uno de los más eh, encontrables, factibles de disponer en la tierra, en alimentos y ahora en suplementos. eh, Convenía para algunos que no se conociera tanto. El calcio está ligado a una industria muy grande, la de la leche, en un país lechero como nosotros, Chile, por algo se ensalza. Y resulta que en otros países como Brasil, nosotros vamos a estar participando por allá, me han invitado a una conferencia preciosa, a un seminario, como en Estados Unidos, la cultura ortomolecular de nutrición de las células es mucho más avanzada que acá. Nosotros diríamos, puedo decir, estamos en pañales. Entonces basta asomar un poquito la cabeza hacia afuera y reconocer cómo la mayoría de los americanos, digo, del norte, estadounidenses, utilizan magnesio normalmente como suplemento. Son base. Así en Europa, así en Asia. ¿Y en Chile qué pasaba? No, es que no nos enteramos después de las cosas. Sí, en muchos ámbitos nos enteramos a destiempo. Y bueno, enterarse es lo propicio y no esperar a que eso ocurra, interiorizarse, buscar más. El que partió con magnesio empieza a encontrar otros esenciales, la vitamina D, el omega, el, eh, bueno, otros tantos que podría mencionar, pero me alargo. Ese es mi sentir, Francisco, que lamentablemente estamos privados de esos conocimientos básicos, fundamentales para nuestra salud, por intereses creados que, por supuesto, hay que también abrir los ojos al respecto, estar muy atento a eso. La televisión no quiere que usted esté bien. Te agradezco la respuesta, Ricardo, y tienes en tu panel ciertas preguntas que te han ido llegando que puedes ir escogiendo las A ver, que parezcan relevantes. sí, hay una... Saludos a todos. Doris, qué gusto saludarla. Me imagino que es la misma Doris que conozco. Doris Retamal. ¿Se debe tomar para toda la vida? Me parece haberlo respondido, ¿no? Que se puede tomar toda la vida, nada se debe toda la vida. Si usted quiere descansar, descanse, pero no, el cuerpo le va a gritar, lo echo de menos. Es muy probable. No hay ningún conflicto en tomar, incorporarlo el magnesio como suplemento diario. ¿Cuál es la mejor hora para tomar magnesio? Buena pregunta. Depende de cuál magnesio. Ya sabemos que el para descansar en la noche, justo antes de dormir, el que se usa de forma diurna, como el cloruro, como el quelado, yo lo uso en la mañana, junto al desayuno, y en la noche, junto a mi última comida, alimento del día, que viene a ser como a las 20 horas. Es mi horario, pero debiera ser con alimentos, el primero y el último. Aquí una pregunta más elaborada de Grisel Muñoz. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Grisel. Ya comencé la dieta keto después de haber sido vegana por temas de anemia. También uso Utirox de 125 diarios y un día de 150. Me he sentido mejor. Lo que sucede es que a pesar de haber bajado de peso, sobre todo la grasa,
aumentado mucho el músculo, mi colesterol LDL aumentó mucho. ¿Qué me recomienda? Ah, buena pregunta. Ahí el magnesio puede ser útil, por cierto, pero para bajar solo el LDL, lo ideal, Grisel, es conocerla a usted. Por ejemplo, desde la medicina consciente nada es casual y ese colesterol que se está acumulando en la sangre proviene básicamente del hígado. Todas las células del cuerpo producen colesterol, el 80% de este se produce en el hígado y energéticamente hablando el hígado, muchos lo saben, tiene que ver con nuestro potencial creativo. Puede ser que usted haya avanzado mucho en cuanto a la conciencia de su salud y ahora hay que entregar algo. La nueva Grisel tiene que crear algo nuevo. La conexión en una mujer entre la energía hepática del hígado con el útero puede gestar algo nuevo. Me refiero a un sueño propio, un emprendimiento, un propio hijo, algo creativo a gestar, a manifestar. Es una sugerencia, sin conocerla, tener el honor de aquello, pero quizás no se trata de ir a bajar ese numerito, de aprovechar ese potencial creativo en algo mejor. El colesterol no es malo, le está hablando de su potencial. Sigo leyendo aquí. Buenas tardes, Juan Elías. Saludos a Molina, a su madre, señora Leonor. Puros conocidos aquí, parece palo blanco, ¿no? A ver si hay otra pregunta aquí en el chat, voy a ver. Ah, 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 ah. Yo tomo magnesio, perfecto. Ah, no, no son preguntas las del chat, son avisos. A ver. Mil gracias, qué bueno. ¿Por qué el sistema nos prefiere enfermos? Buena pregunta, Grisel. Es para un cuestionamiento continuo. No soy para responderle eso, pero hay que abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos. Me parece que no hay más preguntas, Francisco. No, les damos las gracias a todos quienes nos han seguido esta tarde. Gracias a ti, Ricardo. Vuelvo a decirte que ha sido extraordinariamente clara la charla y los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves con la segunda charla correspondiente a enero, que básicamente se ha denominado Los secretos para un rejuvenimiento saludable y descubrir cómo vivir más y mejor con las recomendaciones y la exposición de Ricardo, el doctor Ricardo Soto. Te damos muchas gracias, Ricardo, y nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos ustedes. A todos, que estén muy bien. Hariom.